nombre es Antonio Zapata, soy historiador. Eh, bueno, a estas alturas soy un veterano. He sido profesor universitario a lo largo de la vida. Hace bastantes años estoy en la Católica, pero antes he sido profesor combi. Estuve en varios sitios a la vez, con, digamos, a tiempo parcial aquí y allá. Y entonces, siempre he enseñado, ¿no? En las universidades. Y obtuve un doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York hace muchos años. Y bueno, también he escrito varios libros porque me gusta escribir y he hecho algo de política a lo largo de la vida, desde que era estudiante universitario. Siempre he estado vinculado a grupos de izquierda y bueno, de alguna manera sigo la actualidad política, tengo una columna en La República y eso. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Y para iniciar, me gustaría conversar un poquito sobre la CBR, ¿no? Sabemos que en este año 2023 se cumplen los 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y ante este evento me gustaría preguntarle qué reflexiones o críticas nos deja este evento, ¿no? ¿Qué reflexiones o críticas nos deja específicamente la CBR? Bueno, mira, fue un trabajo monumental y fue fruto de un compromiso inusual del Estado peruano con los más pobres, con los olvidados, con los perdedores de siempre. Y bueno, por circunstancias políticas, el Estado se comprometió con ellos y le encargó a un grupo de gente encabezado por Lerner que ejecute. Y el trabajo fue monumental, bastante bien hecho, serio, responsable, y llegó a conclusiones dolorosas. Porque ni modo, veníamos de una tragedia y las tragedias pues son mucho dolor, ¿no? Mucho sufrimiento. Entonces, el trabajo expresó ese sufrimiento y en ese sentido pues es un punto muy alto de lo que es inusual, ¿no? El compromiso del Estado peruano con los pobres del país, con los humildes del país. Bueno, en ese sentido es un trabajo muy bueno, bastante bien hecho, como digo, y con un argumento principal, ¿no? Que cruza la recopilación de más de 18.000 testimonios, pero cruzados por un argumento principal que le da pues sentido al mensaje. Mm, perfecto. Y ya conversando un poco más acerca de su trabajo de manera específica, bueno, y vinculándolo con la CBR, sabemos que esto señala el conflicto armado interno como uno de los periodos más álgidos de la violencia política en el Perú. En su opinión, ¿esta afirmación es correcta? ¿O cómo ve usted la violencia política? Sí, es correcta, ¿no? O sea, en el siglo XX hemos tenido tres ciclos de violencia política y de los tres, el más pronunciado, ¿no? El más atroz, si quieres, es el que corresponde a Sendero, ¿no? El llamado conflicto armado interno. Habíamos tenido primero un ciclo de violencia vinculado al APRA, que, bueno, incluye el asesinato de un presidente, también incluye el asesinato del director del comercio y su esposa, entre otras cosas, ¿no? Y de parte del Estado, una respuesta también, pues, tremenda, ¿no? En el sentido de apristas asesinados aquí y allá, persecución de muchos años, en fin, violencia fuerte de un lado y del otro marcan el APRA de los 30 y esto se va calmando en los 40, pero no del todo porque en los 40 hay una insurrección grande, ¿no? En el Callao. Entonces, por lo menos 20 años, ¿no? Que dura la periodo de violencia vinculado al APRA. Y luego están las guerrillas de los años 60, ¿no? Que aunque rápidamente derrotadas, porque fueron rápidamente derrotadas, ¿no? En 6 meses, 7 meses,
y el Ejército de Liberación Nacional algo menos incluso. Entonces, rápidamente derrotadas, pero corresponden a otro ciclo, ¿no? El ciclo de las guerrillas, de inspiración castrista, la expansión de la Revolución Cubana por diversos países de América Latina, porque no fue un problema peruano, ¿no? Sino general de América Latina. Entonces hay otro ciclo segundo de las guerrillas y el de Sendero es el tercero. Ahora, por su profundidad, por el grado de destrucción que generó, por el nivel de enemistades que creó, el de Sendero, pues, es el más profundo, el más grave, porque fíjate tú, los apristas que estarían en segundo lugar, al fin y al cabo se reincorporaron pues, a la sociedad política, ¿no? O sea, hubo un mecanismo de reconciliación, al fin y al cabo, mientras que con Sendero nadie ha querido reconciliarse porque ni la sociedad civil ni el Estado lo ven con buenos ojos, ¿no? Claro. Y, y conversando también sobre su trabajo como historiador, ¿cuál ha sido su experiencia investigando el conflicto armado interno? Bueno, yo tengo una experiencia singular porque por circunstancias particulares acabé yendo a las cárceles a dar clases de historia y en una de esas conocí a Elena Iparraguirre, que tú sabes quién es, ¿no? La esposa de Ismael Guzmán. Y entonces, bueno, conversando, después de la clase en el café, ¿no? Que se sirve siempre después de una reunión de este tipo, este, conversando, quedamos en que yo le hacía una entrevista. Y entonces, durante varios años, un par de años, no todos los domingos, por supuesto, ¿no? Pero bastantes, fui a verla a la cárcel y sin grabadora, ¿no? Porque ahí no hay grabadora que pueda entrar, pero así conversando, a veces incluso sin papel, pero regresando a mi casa a meter a la computadora lo que recordaba la conversación inmediatamente, ¿no? Así fui levantando un testimonio. Y en este caso es el testimonio no pues de las víctimas, ¿no? Que es el que recogió la CBR, como digo, más de 18.000 víctimas hablaron para la CBR, pero yo recogí un testimonio que es el de el mando senderista, cómo el mando senderista veía las cosas, ¿no? En un afán de presentarlo no de una manera como elogiosa, lo que hice como estudio fue estudiar el documento que sacó el ejército. El ejército publicó un libro, bastante bueno, por cierto, muy bueno, hecho en forma profesional, pero que es el punto de vista del ejército, ¿no? Se llama así, en honor a la verdad, el punto de vista del ejército sobre su lucha antiterrorista, algo así es el título, en honor a la verdad. Y bueno, la Marina también tenía un texto y luego la policía, ¿no? Porque Benedicto Jiménez había escrito 2 tomos. Entonces comparé con lo que yo tenía, que era lo de Elena Iparraguirre, la visión no de las víctimas, sino en este caso de los agentes armados que habían intervenido, la policía, el ejército, la marina y la dirección de Sendero. Entonces, traté de hacer una comparación, ya no desde las víctimas, como digo, que es lo que ha hecho la CBR, sino una comparación desde los agentes armados involucrados. Y diría que conocer de primera mano las experiencias senderistas impactó en su perspectiva de este periodo. Sí, porque uno generalmente tiene rechazo, yo tenía rechazo, yo había sido muy amigo de Marilena Moyano, ella es de mi generación, habíamos trabajado juntos en Villa El Salvador, yo había estado comprometido de joven con la experiencia de Villa El Salvador y entonces era muy amigo de Marilena, entonces, bueno, les tenía un rechazo brutal, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me hizo pensar en otras variables.
¿Y qué tipo de variables más o menos surgieron, no? ¿Cuáles fueron los hallazgos, digamos, más importantes e interesantes al conversar con esas figuras, de las que usualmente no se recoge sus voces, ¿no? Durante el conflicto. Bueno, un- un- yo lo que quería conocer también era cómo eran sus mecanismos, ¿no? Entonces, y si tú tienes en cuenta lo que hemos conversado antes, ¿no? De que el MIR había durado 6, 7 meses, Sendero dura 12 años, ¿no? Hasta la caída de Abimael, ¿no? Desde que inicia la guerra, el 80 hasta el 92, 12 años. Entonces, ¿cómo lo logran? Eh, eh, y, y- y ahí entender que ellos funcionaban de una manera muy descentralizada, como que un pequeño núcleo tomaba una decisión y daba una orden en general, y esa orden era lo suficientemente general como para que pueda ser luego interpretada de diversas maneras en las bases, pero las bases escuchaban algún mecanismo, ¿no? De hacer llegar la orden general, y ellas eran las que hacían sus planes, las bases, ¿no? Eran las que organizaban acciones en su territorio de acuerdo a la idea general. Entonces, con este mecanismo caían las bases en acción, ¿no? Pero no ni conocían, ni tenían relación, ni había un conducto directo que llevara arriba. Entonces, ese grado de autonomía, ¿no? Y de confianza en una descentralización de sus fuerzas es el que mantuvo, ¿no? Durante muchos años a la dirección protegida. Y a la vez entender pues a la policía, ¿no? Cuando la policía, a través de su experiencia, procede a formar un grupo, que es el GEIN, dedicado solamente a la cabeza, no se preocupen de nada más que de capturar a la cabeza. Entonces es la policía la que logra penetrar en la organización de Sendero, conocerla, conocer cómo funcionaba la cabeza, cortar sus vínculos y finalmente capturar. Entonces, el desenlace, ¿no? Es fruto de las estrategias que ambos aplicaron. Y claro, usted nos comenta que ha tenido, digamos, una aproximación diferente en algún sentido al estudio del conflicto armado, ¿no? Em, y también ha realizado diversas investigaciones al respecto. ¿Cuál sería su perspectiva sobre la investigación académica que se ha realizado en general en relación al conflicto armado? Bueno, desde la CBR aquí han pasado pues 20 años, y en ese lapso ha habido mucha investigación, la mayor parte de la cual ha estado concentrada en temas de memoria, así como la CBR había arrancado, ¿no? Entrevistando 18.000 personas. Luego se ha profundizado, ¿no? En el concepto de memoria, que tampoco es un concepto peruano, ¿no? Es un concepto que se usa en general en diversos países para interpretar procesos similares, ¿no? La Argentina con lo de la guerra sucia, etcétera. El concepto de memoria se emplea también para interpretar, ¿no? El periodo, y aquí en el Perú también. Entonces, siguiendo una onda internacional, en el Perú se ha trabajado mucho el concepto, el criterio de memoria, en este caso aplicado a recoger testimonios e interpretar la vida de las personas que fueron afectadas por el conflicto armado interno. En este ejercicio, a mi parecer, ¿no? Lo que se ha puesto de relieve es que en el campo lo que ocurrió fue que se enfrentan, ¿no? Dos fuerzas, Sendero y por otro lado las fuerzas del orden, y en ese enfrentamiento la población civil muchas veces acaba involucrada, sin querer queriendo, porque habían
como en toda sociedad rural, muchos conflictos previos, disputas entre una comunidad y otra por linderos, disputas entre una comunidad y otra por una fuente de agua, o disputas al interior de las comunidades por el reparto de las tierras, por los pastizales. Entonces, como toda sociedad agraria, la sociedad ayacuchana anterior a la guerra tenía pues sus contradicciones internas y a la hora que empiezan a actuar grupos armados, esas contradicciones estallan. Eh, y bueno, entonces la población civil acaba involucrándose en la guerra, unos de un lado, otros de otro lado, sin saber muy bien por qué, ¿no? O sea, sin conocer toda la ideología, quiero decir, pero expresando sus pleitos internos y como mi enemigo, la comunidad de allá, se posiciona con uno y yo con el otro, y acá me mataron a alguien, y entonces yo en venganza, y así tú encuentras, por ejemplo, en Uchurrajay, las comunidades de la zona, ¿no? De Iquicha, estaban muy anti-Sendero y ya estaban luchando militarmente contra Sendero. Se habían matado mutuamente, entonces eh, el campesinado fue un protagonista desde el comienzo y eso creo es lo que entiende el ejército y por eso forman las rondas y entonces ese es digamos, el lado del ejército, ¿no? Si el anterior es el de la policía, este es el lado del ejército. El ejército entiende en cierto momento que en el mundo campesino hay muchas contradicciones, que hay quienes se posicionan espontáneamente, ¿no? Contra Sendero y que es posible pues, articularlos para formar estas rondas que al final son las que derrotan a Sendero en el campo. Porque Sendero estaba derrotado en el campo cuando finalmente hace su movida a las ciudades, después de su congreso, es el año 89 que Sendero mueve fuerzas al campo, del campo a la ciudad, en búsqueda del equilibrio estratégico, que era la idea que tenía en esos días Aymar Guzmán. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué Sendero mueve fuerzas del campo a la ciudad? Es porque en el campo estaba siendo derrotado. ¿Por quién? Por las rondas. Entonces, esa es la contribución del ejército, ¿no? En el campo y de la población civil, en primer lugar, de haber formado rondas en forma espontánea y luego el ejército las articula para enfrentar ya de una manera sistemática a Sendero y aislarlo. Entiendo. Y finalmente, ¿qué considera que es importante discutir o debatir ante estos 20 años de la CBR? Bueno, eh, yo creo que la contribución principal de la CBR es haber explicado que hubo terrorismo de parte de Sendero y del NRTA y que también lo hubo de las fuerzas del orden. Y las fuerzas del orden aplicaron mecanismos de terror similares o diferentes, no propios pues de la fuerza del orden, pero calificables con la misma categoría. Sendero había comenzado, pero la respuesta no respetó los derechos humanos. Y eso obliga a tener una posición diferenciada, en el sentido de tener una posición moral, donde se rechaza el terrorismo, se rechaza la violencia, venga de donde venga, y obliga, por lo tanto, entonces a forjar una opinión propia que no consiste en decir que las Fuerzas Armadas fueron los salvadores, que no consiste pues en cantarle glorias a las Fuerzas Armadas, sino, bueno, tienen su sitio en la historia nacional, pero sepan bien que tienen que respetar todos los derechos humanos, cosa que no hicieron en el transcurso de la guerra interna. Entonces, la interpretación de la CBR, ¿no? Trae un mensaje moral y ese mensaje moral implica una responsabilidad política, implica la responsabilidad de construir una posición
independiente en función a los derechos humanos, en función a la gente, a las víctimas, y en rechazo a que cualquier perpetrador entienda que puede abusar. Esa postura moral y su implicancia política creo que tiene en el Perú mucho camino, porque las cosas van en sentido contrario y más bien se trata de defender esa postura y apostar por ella en el largo plazo. Perfecto, muchas gracias Antonio por esta conversación, ha sido bastante interesante. Tengo un par de preguntas ya un poco más personales tal vez, de curiosidad. ¿Cuál cree que es el rol de las ciencias sociales en esta idea que nos comparte ahora finalizando, ¿no? En este rol ético, digamos, y en ponerle límites, digamos, a las respuestas del Estado ante movilizaciones, ante la población, ante grupos organizados? ¿Cómo podrán contribuir a ello las ciencias sociales y los investigadores en general? Con un poco más de compromiso, en el sentido que entiendo, ¿no? No hay muchos vasos comunicantes entre la vida cotidiana de la gente de pueblo y los científicos sociales. Los científicos sociales estudian los movimientos un poco como desde el laboratorio, ¿no? Y hay pocas instituciones, entidades, ¿no? Centros de educación, centros de cultura popular, en los cuales hayan conexiones prácticas, cotidianas, regulares, entre científicos sociales y sectores populares. Esos contactos han existido siempre, desde la época del anarcosindicalismo, ya a comienzos del siglo XX, y los hayas a lo largo de la historia, mientras que hoy, con las redes sociales y bueno, las transformaciones que han habido, este, me parece que se ha debilitado seriamente, que más bien ese contacto, ese puente entre el intelectual y el obrero, entre el intelectual y el populorum, ese puente siempre ha sido muy fértil. Y también algo que había escuchado bastante respecto a críticas a la CBR era esta narrativa del fuego cruzado, ¿no? De que uno se encontraba, de que el pueblo se encontraba entre los grupos subversivos, Sendero, MRTA y entre el ejército, ¿no? ¿Usted qué opina de esa narrativa? Creo que nos comentó un poquito hace un momento acerca de que el pueblo se vio, por decirlo de alguna manera, em, de alguna forma interviniendo, ¿no? A veces sin conocer el tema de ideología, pero sí de todas maneras intervino de diferentes maneras. Pero usted, ¿qué opina de esa narrativa que le menciono del fuego cruzado? Que no camina, pues, ¿no? O sea, los 20 años de investigaciones posteriores a la CBR han demostrado que lo que estás diciendo, ¿no? Que el campesinado al menos estuvo muy involucrado en la guerra, y unos tomaron una posición por unos, otros por otros. Ahora bien, con una capacidad elevada de perdón, porque a diferencia de Colombia y de otras experiencias, cuando ha habido paz, o cuando ha terminado, en las aldeas campesinas, en las comunidades, la gente se reencontraba. Seguramente los que ganaron se sienten más poderosos que los otros, pero nadie se ha matado. No hay ni un solo muerto post conflicto en el retorno y reorganización de las comunidades donde han retornado unos y otros. Entonces, sí protagonizaron la guerra, no fueron víctimas pasivas y sí han tenido elevada capacidad de perdón, de la cual deberíamos aprender el resto de peruanas y peruanos. Sí, es bastante interesante porque justo en el tema de memoria se habla bastante del olvido, ¿no? Y es como, tal vez hubieron protagonistas también, personas que participaron dentro de un pueblo, pero cuando acaba el conflicto y se separa a los culpables, aparentemente, se trata de ignorar, ¿no? Que tal vez ciertas personas participaron como parte de este nuevo proceso de reconciliación. Entonces, hay una parte, por lo menos eso creo, de olvido para poder volver a los cimientos de la población, ¿no? Y la sociedad que creo que por lo menos
a manera general no se ha logrado, ¿no? En todo el Perú, pero sí en ciertas comunidades, como usted menciona.